Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia de Antioquía. Es un gusto enviarles un saludo. Ya les extraño, ya quisiera que pase este tiempo de contingencia y que podamos otra vez estar en el templo para adorar a Dios de la manera en cómo estamos acostumbrados. Y quiero empezar, este tiempo, yo le denomino un tiempo devocional, en el que como familia cristiana, como familia de la Iglesia Antioquía, aquí en Isla Mujeres, pues tenemos la oportunidad a través de este medio de estar en sintonía y poder en esta tarde, en esta noche, tener un tiempo de oración, un tiempo de intercesión. Un amigo pastor de la ciudad de Mérida, que por cierto a través de este medio le envío un saludo a nuestro pastor Isaac, me compartió la importancia de promover en la iglesia el culto familiar o el altar familiar, que hagamos de nuestros hogares en estos días de contingencia, hagamos de esto una oportunidad para estar juntos como familia, como núcleo familiar, papá, mamá, hijos, abuelos, como núcleo familiar, aprovechar este tiempo para convertir nuestro hogar en un altar familiar. Y esa es la invitación que hoy pues hacemos a los hermanos, a todos los que componen la Iglesia de Cristo, pero en especial en esta noche la invitación es para la Iglesia de Antioquía, que hagamos de nuestros hogares un altar familiar. Y vamos a empezar este tiempo de devoción teniendo motivos de oración. Vamos a estar orando en esta tarde, en esta noche, vamos a estar orando por algunos motivos. El primero que quiero compartir en esta noche es por las autoridades, que el Señor les dé sabiduría para que tomen las decisiones correctas y adecuadas. Vamos a estar teniendo este motivo de oración ahí en sus hogares. Les pido por favor que estemos orando por este motivo, por las autoridades, que el Señor les dé sabiduría para tomar las decisiones correctas y adecuadas, ¿verdad? Es un mandato de parte de nuestro Dios orar por nuestras autoridades. El segundo motivo de oración, orar por el sector salud. Vamos a orar por los médicos, vamos a orar por los enfermeros, por las enfermeras, por los trabajadores sociales, por aquellos que trabajan en la limpieza, por los vigilantes, por todos aquellos que trabajan en los hospitales, ¿verdad? En los centros de salud, en los hospitales. Vamos a estar orando por ello. Aprovecho también a enviarle un saludo a mi hermana carnal, a mi hermana Juanita García. Ella es enfermera y precisamente pues en estos tiempos ella también tiene que estar trabajando, así que enviamos un saludo a mi hermana, que posiblemente me esté viendo en estos momentos. Saludos a la familia García allá en Tabasco. Que Dios bendiga también a mi familia. Y vamos a tener ese tiempo de oración. Entonces vamos a orar ahí donde están, detrás de sus celulares, detrás de sus pantallas, en sus celulares. Vamos a estar orando. Por favor, quiero pedirles que nos unamos en oración en este momento. Oremos al Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos, oh Dios eterno, ante tu presencia.
reconocemos que nada ocurre sin tu consentimiento. Nada ocurre que esté fuera de tu control. Y oh Dios, en esta hermosa noche queremos pedirte por las autoridades que están allá ocupando un lugar en donde está también la toma de decisiones que tiene que ver con nuestro país. Oramos por ellos para que les des sabiduría, les des entendimiento, Señor, para que ellos puedan guiar a nuestro país, a las entidades que componen nuestra República Mexicana y los municipios y poblados que componen nuestro país. Bendice a las autoridades, oramos por ellos, oh Dios eterno. De igual manera, en esta noche queremos suplicarte por el sector salud, por los médicos, por las enfermeras, por los enfermeros, por el equipo, Señor, de trabajo en los hospitales, que en esos momentos están trabajando a marchas forzadas. Oh Dios, oramos por ellos en esta hermosa noche. Que tú los cuides, que tú los fortalezcas y que los libres también de todo peligro, ya que ellos necesitan estar bien para poder atender a los enfermos. Bendito Dios, los ponemos en tus soberanas manos, depositando toda nuestra fe y confianza de que tú vas a contestar cada una de nuestras oraciones. Tu palabra nos recuerda que pidamos y nos vas a dar, que toquemos y se nos abrirá, que busquemos y encontraremos. Esa es promesa tuya para nosotros. Oh Dios, bendito Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues también en esta hermosa noche, como parte de nuestra devoción a Dios, y pues como este es el medio que estamos usando para que todos estemos en sintonía y estemos orando a Dios y meditando en la palabra del Señor, pues es mi oración, es mi deseo que en estos momentos la mayoría de los hermanos que componen la iglesia de Antioquía estemos conectados. Ojalá y así sea. Y quiero en esta hermosa noche que busquemos allá en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo número 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 11. La palabra de nuestro Dios dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. También queremos, aparte de interceder por los motivos que ya mencionamos, también en esta noche queremos también meditar en alguna porción de la Escritura. Bueno, hoy hemos escogido esta porción de la Escritura, y entiéndase que para que nosotros podamos entender algunos párrafos de la Escritura, es importante que nosotros hagamos conciencia del contexto en el cual se escribe cada parte de la Biblia. Por ejemplo, la primera carta del apóstol Pedro está escrita en el contexto de persecución, el marco histórico. Tiene que ver con la persecución que la iglesia sufría en ese momento. El apóstol Pedro escribe en este contexto. Es más, la historia también nos dice que posiblemente en el tiempo en que el apóstol Pedro escribe esta carta, posiblemente el emperador romano llamado Nerón tenía una persecución en contra del cristianismo en ese preciso momento. Y ese es el contexto histórico en el que se escribe esta palabra. Y por lo tanto, el propósito de esta carta, el propósito de estas palabras del apóstol Pedro es animar a los cristianos que en esos momentos sufrían. Si nosotros hacemos una recapitulación de la historia, los apóstoles sufrieron por la predicación del Evangelio, porque para los judíos residentes y conservadores en ese momento, escuchar una enseñanza nueva acerca de Jesucristo como Señor y Salvador ciertamente era una idea revolucionaria. Para los judíos conservadores, ellos no aceptaban la idea, la doctrina que los apóstoles enseñaban ahora. Predicar a un Jesucristo que murió y resucitó y que Él es poderoso también. Esa idea no era agradable a los judíos conservadores. Y por esa razón era que también las persecuciones se daban, porque la idea era exterminar esa nueva doctrina que los apóstoles andaban enseñando en esos momentos. Y esa es una de las razones por las cuales la iglesia era perseguida en ese momento. Pero fue a través del emperador romano que se levanta una persecución en contra del cristianismo, y es posiblemente en esta persecución donde el apóstol Pedro también muere como mártir por causa del Evangelio. Pues un tiempo antes de morir, el apóstol Pablo escribe, nos deja un legado. La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo nos deja un legado. El apóstol Pedro nos deja un legado. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 10. La palabra de Dios dice allá: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
hemos de aprender algunos conceptos de este pasaje. Lo primero, mas el Dios de toda gracia. Una de las cualidades más importantes de Dios es su gracia, aunado con su gran amor, ese gran amor que Dios nos tiene. La palabra de Dios nos recuerda a cada momento el amor que Dios nos tiene, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un pasaje famoso es Juan 3:16, donde también nos habla de ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Y aunado a ese amor, mis queridos hermanos, aunado a ese amor, también florece la gracia de Dios por nosotros. Y es lo que en esta noche yo quiero meditar. La palabra gracia, bueno, en algún momento hemos aprendido que la gracia es un favor inmerecido. Y es un favor inmerecido, ¿por qué? Porque todos los seres humanos somos pecadores. Y por eso es que esta gracia es inmerecida. Ahora, pero Dios de manera libre otorga esta gracia. De manera libre y soberana nos otorga esa gracia. No lo merecemos, pero Él en su soberanía y en su amor y en lo libre que es Él decide amarnos a pesar de lo que somos. Y de esta palabra gracia, que es lo que estamos meditando esta noche, mas el Dios de toda gracia, de esta palabra gracia emanan algunos términos, algunos vocablos que tienen que ver con esta palabra gracia. Podemos dividir la palabra gracia en tres características importantes que nuestro Dios es. Y eso es en favor nuestro. Le damos gracias a Dios porque Él tiene estas cualidades y por eso es que Él puede perdonar nuestros pecados, porque Él tiene estas cualidades. Muchas veces nosotros los seres humanos no tenemos estas cualidades. Por eso es que nosotros no podemos perdonar con facilidad cuando alguien nos ofende. Pero Dios sí tiene esta cualidad. Pero hay algo muy importante. También Dios anhela que nosotros como sus hijos seamos igual a Él, así como Él tiene estas características. Él quiere compartir con usted y conmigo también estas características. Veamos, hermanos, qué implica la gracia de Dios, más el Dios de toda gracia. ¿Qué implica esta gracia? Bueno, tiene tres implicaciones. La primera implicación es que gracia significa que Dios es un Dios compasivo y bondadoso. Y gracias a esa compasión que Dios tiene, y gracias a esa bondad que Dios tiene, es que nosotros podemos estar aquí en este lugar. Es que podemos nosotros ser llamados hijos de Dios. Así lo dice la palabra del Señor. El segundo vocablo o la segunda implicación que tiene esta palabra gracia es su misericordia. Y esa es otra característica que Dios tiene, que es misericordioso para con nosotros. Se compadece, es decir, se compadece de nosotros. Cuando nos ve en la condición en que vivimos, Él tiene misericordia de usted y de mí. Y otro vocablo, una tercera implicación, es que Dios tiene buena voluntad. La buena voluntad no es otra cosa más que lo libre que es Dios para darnos la redención que Él tiene preparado para sus hijos. Él es libre. Él quiere tomar la decisión de salvarnos. Y Él no da razones, Él no da explicaciones de por qué Él decide salvar a la persona que quiere salvar. El mejor ejemplo que tenemos de esto es cuando Dios
decide salvar a aquel ladrón de la cruz. Estamos a unos pocos días. Es triste, ¿verdad?, que no podamos celebrarlo de la manera que nosotros queremos o como acostumbramos tradicionalmente celebrar la Semana Santa. Pero bueno, ya estamos a unos pocos días de esta celebración. Es más, este domingo ya comienza la Semana Mayor. Y en estos días siempre recordamos a este personaje, el ladrón de la cruz. Este ladrón estaba allá porque merecía estarlo, porque había cometido alguna falta, porque había tal vez fallado a la ley acá terrenal, había violentado la ley terrenal y por eso estaba allá recibiendo la condena de pena de muerte. Estando ahí, porque él sí merecía estar allá, clamó a Dios, clamó a Jesús: acuérdate de mí cuando venga a ser tu reino. Y entonces Dios, esta es la palabra que quiero resaltar, la buena voluntad de Dios para salvarnos. Y es ahí donde entra la buena voluntad de Dios para salvar al ladrón de la cruz. Tenemos entonces aquí tres aspectos importantes en el marco de la palabra gracia. ¿Qué significa esta palabra gracia entonces? Para que nosotros podamos entender esta palabra gracia, es importante no olvidar, número uno, que Dios es compasivo, que Dios es bueno. Es la primera implicación. Lo segundo que no debemos olvidar, para que podamos entender la palabra gracia, Dios es un Dios misericordioso. Y les quiero recordar algo, hermanos. Esta misericordia de Dios es ilimitada. No tiene límites. Dios es misericordioso y esa es la segunda palabra que tiene que ver con la palabra gracia. Y la tercera palabra que tiene que ver con la palabra gracia es la última que veíamos, que Dios tiene buena voluntad, la buena voluntad, el buen deseo de Dios de querer redimirnos, de querer salvarnos. El apóstol Pedro, en el contexto que ya les dije al principio, en ese contexto de persecución, escribe una palabra de esperanza para los cristianos que en ese momento sufrían persecución por su fe, por lo que ellos creían. Ellos cuenta la historia de un personaje llamado Josefo. Josefo, en sus libros de historia, ¿quién fue Josefo? Josefo fue un historiador de la época de los apóstoles. Y él tiene algunos datos precisos acerca del cristianismo en esa época. Hermanos, ellos no eran libres de poder celebrar un culto abierto como nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Cuenta Josefo en su relato histórico que los cristianos tenían que encerrarse en cuevas para poder celebrar los cultos a Dios. Hoy nuestros templos están cerrados, pero nuestros templos están cerrados no porque estén persiguiéndonos por lo que nosotros creemos. Todos sabemos que es una cuestión distinta a la que los apóstoles vivían y a la que los cristianos vivían en aquella época. Es una situación totalmente diferente. Nosotros no estamos sufriendo persecución, pero sí están nuestros templos cerrados por esta pandemia, por este virus que tenemos que cuidarnos. Pero tenemos la fe y la confianza, mis queridos hermanos, que esto va a pasar. Y el día que esto pase, pues nosotros con todas las ganas del mundo podamos también retomar nuestra vida cristiana y nuestra asistencia al culto, que es un mandato también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el término gracia tiene que ver con estas tres cosas que es Dios. Número uno,
Dios es compasivo, es bondadoso. Dios es misericordioso. Y Dios tiene la buena voluntad, tiene el buen deseo de salvarnos. Pero no hemos terminado. Todavía falta meditar algo más sobre este texto. Mas el Dios de toda gracia. Y continúa diciendo el pasaje, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Algo muy importante que tenemos en este pasaje. Hemos sido llamados. No somos cualquiera. Hemos sido llamados. Hemos sido llamados para gloria eterna, dice acá, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Así que ya no somos más extranjeros. Así que ya no somos más advenedizos. Así que ya no somos más huérfanos. Ahora tenemos un Padre. Y el Padre es nuestro Dios, que así se ofrece. Y así se nos ofrece la palabra de Dios como nuestro Padre. Pero no debemos olvidar este detalle. En Jesucristo. Somos hijos de Dios por Jesucristo. Somos hijos de Dios porque Cristo murió en la cruz del Calvario para hacernos hijos de Dios. Ahora, pero también hay algo acá importante. Dice acá, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y es aquí también donde quiero yo detenerme un tantito. El cristianismo, mis queridos hermanos, algunos tal vez pueden pensar que en el cristianismo nos va a ir bien siempre. Y la verdad es que cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba ya en Juan capítulo 16 versículo 33, quiero darle lectura a este pasaje. Juan 16 versículo 33. Quiero que también ustedes allá en sus casitas lo busquen para que podamos entender un poquito lo que quiero transmitir en esta hermosa noche. Dice acá la palabra del Señor, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra que nos dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis pruebas. Es lo que dice este pasaje. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermanos, no estamos exentos de las enfermedades. Esto lo he enseñado muchas veces en las predicaciones dominicales en el templo. No estamos exentos. Por ser cristianos, esto no quiere decir que estamos exentos de todos los males y de todas las miserias habidas y por haber en el mundo. No, hermanos. No quiere decir eso. Ser cristiano no quiere decir que no vamos a sufrir, que nunca nos van a robar, que nunca vamos a pasar por alguna situación difícil. No, al contrario. Aquí se nos dice en Juan capítulo 16 versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Pero hay una invitación allá de Jesús para nosotros. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la invitación de nuestro gran maestro es que en medio de la dificultad, en medio de las aflicciones, en medio de la tempestad, la invitación de nuestro Señor Jesucristo dice: confiad, yo he vencido al mundo. Van a tener aflicciones, van a tener complicaciones, a veces la economía no va a estar bien, van a haber problemas, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo. La invitación de nuestro Señor Jesucristo es que tengamos confianza. Pero aquí también dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Una vez que ya padecimos un poco de tiempo, hermanos, ¿qué es lo que hace la prueba? ¿Qué es lo que produce las aflicciones?
e inclusive las enfermedades que producen en la vida del creyente. 4 cosas son las que producen las pruebas, las aflicciones, las dificultades que vienen a nuestra vida. 4 cosas produce esto. Número 1, os perfeccione. Las pruebas, cuando pasamos por ellas, las pruebas nos perfeccionan. Cuando pasamos por las aflicciones, cuando pasamos por las enfermedades, las aflicciones, las pruebas, las enfermedades nos afirman. Número 2. Número 3. También nos fortalecen. Y número 4. Nos establecen. Vean, hermanos, lo que sucede cuando nosotros pasamos por estas pruebas, cuando pasamos por estas dificultades, cuando pasamos por esta pandemia, por este virus. El mundo anda asustado, el mundo anda preocupado. Desean por ahí un pequeño virus que apenas se ve, tiene conmocionado al mundo entero y preocupado al mundo entero. Claro que sí, debemos tomar las medidas pertinentes, como ya lo hemos dicho, pero esta prueba que estamos viviendo como iglesia, que nunca se había visto. Yo tengo 43 años de edad y en mis 43 años nunca había visto los templos cerrados por tanto tiempo. Pero en medio de esta prueba, pero en medio de esta dificultad, en medio de esto que nos toca padecer, quizás no es una persecución que estamos padeciendo, pero estamos padeciendo un virus que tiene al mundo detenido, la economía detenida. Entonces, en medio de este mundo, en medio de esta situación difícil que nos toca vivir, lo bueno que sale de esto, ¿saben qué cosa es, hermano? Que Dios nos está perfeccionando. Que Dios está afirmando nuestra fe. Que Dios nos está fortaleciendo. Y que Dios nos está estableciendo también. Así que, mis queridos hermanos, esta es la palabra de consuelo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. En esta noche quiero terminar este tiempo de devoción y vamos a terminar con algunos motivos más de oración. Comenzamos orando por las autoridades y también por el sector salud. Vamos a continuar, vamos a orar por la economía de nuestro país. Sabemos que ya muchos de nuestros hermanos y muchos de nuestros paisanos mexicanos hoy ya no tienen trabajo. Vamos a pedirle a Dios que la economía de nuestro país también se restablezca. Y vamos a orar también por aquellas personas vulnerables a esta enfermedad. Hemos estado pidiendo en las oraciones por los niños y por los adultos mayores y también por aquellos que padecen de alguna enfermedad crónica en su cuerpo. Y con esto quiero terminar este tiempo de devoción. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque tu palabra es una palabra de esperanza para nuestra vida. Gracias por recordarnos, oh Dios, que eres un Dios de gracia. Y que esto implica que eres un Dios bueno, compasivo, misericordioso, oh Dios. Gracias por esta palabra que hoy nos has recordado. Permite, Dios, que como cristianos, como hijos tuyos, como Iglesia Antioquía, podamos nosotros aferrarnos a las promesas tuyas, aferrarnos a tu santa y bendita palabra. Bendito Dios, oramos por la economía de nuestro país, especialmente por aquellos que tienen una economía al día, es decir, no es un trabajo estable, sino son empresas, son trabajos
que no tienen una garantía, Señor, y que hoy se están viendo afectados. Oramos por estas personas que su economía tiene que ver con lo que en el día ganan, oh Dios, y oramos por ellos en esta hermosa noche. También, Señor, oramos por los niños, que tú los puedas cuidar, Señor, que puedas proteger a nuestros niños, a aquellos niños que también padecen de alguna enfermedad en sus pulmones, oh Dios, que tú puedas fortalecerlos. Oramos también por aquellos ancianitos y por aquellas personas que padecen diabetes, que padecen alguna enfermedad crónica en su cuerpo, oh Dios, que tú también tengas tu protección divina sobre ellos. Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Hoy hemos recordado que las pruebas, que las aflicciones y todo cuanto tú nos permites pasar en la vida, hemos recordado que esas pruebas nos fortalecen, nos establecen, nos afirman cada vez en la palabra tuya y en ti, oh Dios eterno. Ayúdanos a confiar siempre, a depositar nuestra fe y nuestra confianza siempre en ti. Bendice, Señor, a tu pueblo. Ponemos en tus manos la iglesia de Antioquía y a todos aquellos hermanos que a través de este medio nos están mirando y están escuchando. Dios bendito, alabamos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, pues damos gracias a Dios por haber estado acá este tiempo y los invitamos para el próximo domingo, si Dios lo permite, el próximo domingo, en punto de las 7 de la noche, así como hoy, vamos a tener nuestro culto y vamos a pedir que todos estemos en sintonía el próximo domingo a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.